Buenos días. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Usted sí saludó a la persona que tiene cerquita? ¿Qué tal si saca un momentico más? Y mientras que usted saluda, déjeme decirle que no hemos olvidado la cena. Solo que hoy vamos a hacer de la cena al final de la enseñanza. Así que no se pierda la enseñanza. ¿Listo? Gloria a Dios. Y le invito para que cierre un momentico más sus ojos. Cuando cerramos nuestros ojos, ¿sabe qué estamos haciendo? No estamos haciendo algo místico. Estamos reconociendo que a Dios no le vemos con nuestros ojos físicos, sino que le vemos con los ojos del Espíritu. Así que cierre sus ojos y reconocemos, Señor, que estás cercano. Y en ocasiones cantamos que aunque no te podamos ver, tú estás obrando. Que aunque no te podamos ver, tú estás cercano. Y lo creemos. Estás cerca de nuestro corazón. Y tu voz, no audible quizás por estos oídos, es audible en el Espíritu. Y tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te conocen y ellas te siguen. Pues, Señor, nosotros queremos ser de esas ovejas, ovejas tuyas, ovejas de tu prado, quienes caminamos como viendo al invisible, quienes tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y queremos que nuestro corazón arda día y noche, apasionado por Cristo, y que tú seas siempre nuestro primer amor, nuestra primera necesidad, nuestro diario sustento, que tú seas nuestra pasión. Señor, no queremos vivir para nosotros. Enséñanos, Señor, a caminar para ti. Te damos muchísimas gracias y te pedimos que tu palabra sea en nosotros como esa fuente de vida que calma la sed. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quisiera compartir con ustedes en esta mañana el significado de la cena del Señor. El significado de la cena del Señor. Gloria a Dios por eso. ¿A cuántos les gusta tomar la cena? Vamos a profundizar un poquito en esto que hacemos cada mes. Y vamos a mirar por qué es tan importante para Jesús que se toma el tiempo para decir: hagan esto en memoria de mí. Háganlo siempre. Jesús se toma un espacio, está en un momento realmente crucial, está en un momento realmente trascendental, y diciendo esas últimas palabras a sus discípulos, saca un momento para decir: saben, hagan esto siempre en memoria de mí. Así que para el Señor es importante. ¿Para usted es importante? ¿Y por qué se tomó Jesús entonces el trabajo de hacerlo? Si me acompaña por favor al Evangelio según San Lucas capítulo 22, vamos a mirar esa escena y vamos a estar compartiendo esta mañana acerca de ello. San Lucas 22, y vamos a leer el versículo 1. Y en el versículo 1 se nos dice, o se nos enmarca la escena más bien. ¿Cuál era esa escena? El evangelista nos relata que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Así que se acercaba ese gran día. No era una fecha cualquiera, no era una fecha más. Para los judíos, la fiesta de la Pascua es una de esas fechas importantísimas. Y en los tiempos de Jesús, todas las personas, varones, estaban obligados a hacerlo, pero también venían muchas mujeres y niños a la ciudad de Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Y de qué se trata la Pascua? Bueno, vamos a introducirnos por ahí. Si usted me acompaña al libro de Éxodo capítulo 12, se nos narra en qué consistía
la Pascua. Y es que el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto, siendo esclavos en servidumbre por más de 400 años, y ellos clamaron al Señor y Dios tuvo memoria de ellos. Y no quiere decir que se había olvidado de ellos, sino que quiere decir que había llegado el momento del cumplimiento de su promesa. Dios no iba a dejar a su pueblo en esclavitud en Egipto. Y si usted recuerda, Dios se propuso sacar a los israelitas de esa esclavitud con mano poderosa. Así que Dios efectuó tremendas señales y prodigios para liberar a su pueblo. Y la última de esas señales es conocida como la plaga de la muerte de los primogénitos. De manera que la muerte iba a visitar en aquel día la tierra de Egipto. Y había una sola forma en la cual ellos podrían librarse de semejante plaga. Y eso fue la ordenanza de la Pascua. Miren lo que dice el versículo 3. En el versículo 3 está hablando el Señor a Moisés y dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. Mire que esto es importante, por favor. El animal será sin defecto. El animal no podía tener defecto. Además, dice que sería un macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y no solamente era una simple cena familiar, sino que quien hiciese esto sería librado de la muerte venidera. Si uno avanza un poquito, dice también que quien hiciera este ritual, quien untara la sangre de ese cordero en el dintel de esa puerta, dice que ese ángel que vendría para herir a todos los primogénitos de Egipto iba a ver esa sangre y entonces iba a pasar de largo. Y no iba a entrar en aquella casa y no se iba a cobrar vidas en aquella casa. Cuando esta terrible plaga vino, dice que murieron hasta los primogénitos de los animales. Murió el hijo del faraón. Murieron los hijos de los nobles y toda aquella persona que no se halló la sangre del cordero untada en los dinteles fue herida de muerte su primogénito. Y murieron muchas personas. Dice que la escritura que hubo lamento por toda la tierra de Egipto. Déjeme decirle que para ese entonces Egipto era una vasta extensión de tierra que se extendía por todo el Nilo. Y hubo lloro por toda esa tierra. Así que los judíos conmemoraban ese día que Dios, de manera prodigiosa, les había, número 1, librado de la muerte, y número 2, les había otorgado la liberación esperada. Porque producto de esto, Faraón y los egipcios sacaron apresuradamente al pueblo. La escritura les dice: son libres, váyanse, es más, tomen mis cosas y váyanse. Y les entregaban sus espejos y sus joyas para que ellos salieran apresuradamente de la tierra de Egipto. Y desde ese momento la gente, año tras año, los judíos celebraron la Pascua para recordar el momento de la liberación. La Pascua entonces tenía los elementos que nos relata el versículo 8. En el versículo 8 nos dice que aquella noche comerán carne asada al fuego
y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Y se hizo generación tras generación. Muy pocos años se interrumpió la Pascua producto de la cautividad, pero siempre los judíos lo hacían vez tras vez, año tras año, hasta los tiempos de Jesús, que todavía se celebraba. Y está Jesús. Si usted me acompaña nuevamente a Lucas, espero que no lo haya perdido. Si usted me acompaña a Lucas, se acercaba esa fiesta de la Pascua. Y Jesús envía a 2 de sus discípulos a preparar ese momento. Leemos nuevamente entonces el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Vamos a leer el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Así que para el momento de Jesús, la Pascua se organizaba. Era toda una liturgia. Y las familias traían su cordero. Y ¿sabe algo? Muy cerca de allí se encontraba un pueblito llamado Belén. Y ese pueblo era famoso porque tenía verdes prados muy consistentes, muy apropiados para apacentar corderos. Así que Belén tomó una fama muy grande. Belén era el lugar de donde normalmente se traían corderos perfectos para el sacrificio. Los pastores de Belén se habían vuelto expertos en la crianza de corderos perfectos para el sacrificio. Así que no es producto del azar que Jesús haya nacido en Belén. No es producto del azar que a los primeros a quienes se les informó que ha nacido el Salvador fue a un grupo de pastores que se encontraban en la noche apacentando los rebaños. Nada es casualidad. Y vemos entonces que a partir del versículo 14 va a empezar eso que nosotros conocemos como la última cena, pero para ellos es la Pascua. Listo, no pierda de vista esta parte que es muy especial. Mire, vamos a leer a partir del versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y yo le voy a pedir un favor en esta mañana. Por favor, saque de su mente el cuadro aquel que siempre nos presentaron, porque ese cuadro se parece mucho a una cena nuestra, pero no se parece a una cena pascual. Ellos no están sentados en la mesa como muestra este cuadro, ni están vestidos, ni siquiera son así. Entonces, por favor, saque de su cabeza esta escena y déjeme, yo le hago un pequeño panorama de lo que la Escritura les dijo, de lo que la Escritura nos dice. Entonces el versículo 14 nos dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles y les dijo. Y este versículo me parece tan especial porque Jesús dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así que Jesús está allí sabiendo que lo que sigue es el padecimiento más grande que alguna vez una persona ha pasado, pero Él está deseoso de comer con ellos esa Pascua. No está deseoso de huir, no está buscando el quite, Él desea estar con ellos. Así que una de las cosas importantes que debemos recordar siempre que tomemos nuestra cena del Señor: recuerde, mi hermano, Dios quiere estar contigo. Y el Señor Jesús dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. No pierda de vista ese versículo. Vamos a retomarlo un poquito más adelante. Vamos a ir al versículo 17, donde nos dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. La verdad del Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Bueno, estas últimas escenas de esta cena ya nos van a remitir a todo lo que conocemos como la pasión, pero este fue un momento de intimidad entre Jesús y sus discípulos. Y están tomando la Pascua. Y ninguno de los elementos que aparece en este relato está puesto allí al azar. Todo tiene un significado especial para usted y para mí, y necesitamos entenderlo esta mañana. Así que doy gloria a Dios por su palabra, doy gloria a Dios por este momento, y vamos a recrear un poquito todas estas escenas. Número uno, ellos no se sentaban en la mesa. Las mesas judías no tenían sillas, sino que las mesas eran una especie de tablón donde se recostaban a comer, y comían con la manito derecha por lo regular. Y era un momento de recostarse a la mesa y conversar. Por eso aquí vemos una conversación fluida entre Jesús y sus discípulos. Jesús está teniendo una conversación íntima con ellos. Y la Pascua tiene, número uno, esa connotación, la connotación de intimidad. Si usted recuerda lo que leímos en Éxodo no dijo: bueno, hagan una gran fiesta y reúnanse todos y coman todos no, el Señor dijo: cada familia lo hará. Y si la familia es muy pequeñita, solo en ese caso se va a unir a otra familia. Pero lo primero que tenía Dios en mente es la cuestión de la intimidad en la Pascua. Y a mí me parece tan especial esto, porque Jesús ve a sus discípulos como su familia. Así que cuando llega el momento de la Pascua, Él dice: este momento es mío con ustedes. Ustedes son mi familia. Y en algún momento le dijeron a Jesús: te busca tu familia. Y el Señor dice: mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Y esto me hace sentir tan amado por Dios. Esto me hace sentir que tengo un valor y una dignidad especial para Dios. Y cuando ponemos la mesa, no solamente estamos diciendo que nosotros somos una familia, estamos diciendo que somos la familia de Dios. Y Él nos adoptó como sus hijos. Y Él es nuestro Padre. Y cuando usted puede orar, puede levantar la mirada al cielo y decir como Jesús decía. Jesús solía decir: Padre. Y había intimidad entre ellos. Y lo primero que necesitamos entender es que la cena del Señor es una invitación a la intimidad con Dios. No espera Dios que usted y yo seamos creyentes de lejos. Uno de los salmos que se narraban allí o que recitaban los judíos, porque ellos se recostaban a la mesa, más o menos, solo que la mesa era mucho más bajita. Bueno, en realidad era así. ¿Y sabe qué hacían? Empezaban a contar la historia que acabamos de leer en Éxodo.
Así que seguramente Jesús está a la mesa luego de haber lavado los pies de sus discípulos. ¿Recuerda eso? Él acaba de lavar sus pies y ahora está a la mesa, y tradicionalmente y seguramente lo que Jesús hizo fue empezar a contarles cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Me hubiera encantado estar allí y escuchar de los labios del Señor la narración de Éxodo capítulo 12. Y Jesús está hablando con ellos y contándoles esto. Y lo siguiente que hacían tradicionalmente, si usted lo puede investigar, hay mucha literatura acerca de qué se hacía en ese momento. Y es que se entonaban los salmos desde el capítulo 113 hasta el capítulo 118. Vamos a leer un momentico el 114. Hagamos el ejercicio. Salmo 114. En el Salmo 114, que no se me pierda acá, se habla precisamente de la salida. Dice las maravillas del Éxodo, se llama ese salmo. Así que Jesús en esta cena de la Pascua entonó el Salmo 113, 114, 115 y 116, y al final de esa cena iría a entonar el 117 y el 118. Mire, por ejemplo, el capítulo 114 dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. Una referencia a cómo el mar se abrió. Dice: el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Dios, del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Así que en esta Pascua se conmemoraba esa gran liberación, pero de manera íntima. Dios me sacó de esclavitud. Y la Escritura, quizás usted dirá: pero yo no soy esclavo en Egipto. Pero la Escritura nos enseña que el ser humano tiene una esclavitud peor, y se llama la esclavitud al pecado. Y el único que puede librarnos de la terrible esclavitud al pecado, de la amargura de la esclavitud al pecado, es el Señor. De manera que cuando usted está tomando la cena, usted está diciendo: yo era esclavo, yo servía al pecado que moraba en mí, yo iba tras los deseos de mi propio corazón, no tenía salida, estaba totalmente muerto y perdido en delitos y pecados, pero Dios me trajo a la vida y me hizo libre. Cuando usted está tomando la cena del Señor, usted está conmemorando su liberación, y Dios le hizo libre a usted. Así que el Señor Jesús estaba allí en ese momento tan íntimo, entonando salmos con sus discípulos, y él mismo narraba la historia de Éxodo capítulo 12, de cómo el Señor los liberó. ¿Ve? Qué momento tan especial. Luego de eso tomaban los elementos de la cena, y los elementos, miren, volvamos por favor a Lucas capítulo 22. Ya iba a seguir de largo sin decirles el texto. Lucas capítulo 22. Y estos son los elementos de la escena. Si usted recuerda, ellos comían pan sin levadura. Ese pan
vamos a sacar de la cabeza el pan de la panadería, ¿listo? Y algunos quizás tienen ganas de desayunar ya. No piensen en el pan de la panadería. No se parecía ese pan al pan de la panadería. Y alguien alguna vez lo comparaba. Dice, es un pan sin levadura que se hacía de masa de trigo, muy similar a la arepa. ¿A cuántos les gusta la arepa? ¿Más si es con aguacate o qué? Los tengo pillados. Y ese pan sin levadura se tomaba en esta cena, y era sin levadura para recordar dos cosas. Número uno, que Dios lo sacó apresuradamente, contra todo pronóstico. No se veía salida. El faraón había endurecido su corazón, no se veía salida, y Dios lo sacó apresuradamente y lo sacó con mano poderosa. No había tiempo de leudar el pan. Así que Dios dijo, tomen un pan sin levadura y cómanlo. Y este pan es tan interesante porque en el versículo 19 nos dice, de Lucas capítulo 22, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Bien, es bien interesante. Hay algunas afirmaciones de Jesús respecto a el pan. ¿Sí? Si fuéramos un momentico, pero no vamos a ir, simplemente lo voy a citar, voy a pedir el favor de que me lo proyecten. Resulta que en Juan capítulo 6, versículo 51, para que usted no tenga que moverse, Jesús habló del pan. No sé si me lo pueden proyectar. Juan 6, 51. Y dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que Jesús toma este pan y casi que les está diciendo a sus discípulos, recuerdan que Dios los liberó de la tierra de Egipto a nuestros antepasados. ¿Recuerdan que no hubo tiempo de leudar el pan? ¿Recuerdan que Dios los sostuvo en el desierto haciendo que viniera maná del cielo? Ese pan no es el pan que necesitamos hoy. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y esto me habla, y cuando usted toma la cena, recuerde que Cristo es la provisión de su redención. Así que Él dice, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y no se refiere a estos panes. Les voy a contar un secreto. Cuando mi novia y yo tomamos la cena, siempre comparamos nuestros panes. Ya se nos volvió casi que un rito. Comparamos nuestros panes allí, a ver quién sacó el pan más grande. Y nos reímos y seguimos en el momento solemne. Pero Cristo es el pan más grande, y Él es nuestra provisión, Él es la provisión por nuestra redención. Él es ese pan sin levadura. Recuerde que la levadura en la escritura, si usted recuerda Corintios capítulo 5 versículo 8, la levadura representa la maldad. ¿Recuerdan la parábola de la levadura también? Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La maldad tiene la capacidad, el pecado, de permear todas las áreas del ser humano sin excepción alguna. Pues Cristo es un pan sin levadura. Cristo no fue permeado por el pecado. La escritura dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. De manera que cuando usted está tomando allí ese pan sin levadura, recuerde esto:
Cristo es un pan sin levadura. Y Él es la provisión por su redención. En Él no fue hallado pecado. Él es el sacrificio perfecto. Pero también tiene que llevarme a reflexionar de qué tipo de vida estoy llevando. ¿Acaso mi vida está llena de levadura? ¿Acaso la forma en que vivo día tras día está leudada? ¿Yo estoy pecando deliberadamente? ¿Yo estoy llevando una vida contraria a lo que Cristo es y representa? ¿Cómo estoy viviendo? La Escritura me lleva a reflexionar que cuando tome la cena, yo tengo que examinarme a mí mismo. Yo tengo que decir, realmente he pecado, Señor, y necesito arrepentirme. No tome la cena sin reflexionar de cómo se está conduciendo. Porque usted y yo podemos ser panes leudados haciendo simplemente ¿cómo se llama esto? Una liturgia. Así que estamos llamados por Dios a la santificación de nuestras vidas. Estamos llamados por Dios a apartarnos de nuestros pecados, a confesarlos y volvernos de nuestros malos caminos. Estamos llamados por Dios y comisionados para ser un pueblo santo para Él. De manera, mis hermanos, que siempre que usted tome el pan en su mano, recuerde esto: Cristo es un pan sin levadura. Pero también tengo que reflexionar cómo me estoy conduciendo en mi propia vida. ¿Cómo estoy viviendo mi propia vida? ¿Será que mi vida es como este pan? Y Jesús toma de ese pan y lo parte, ¿sí? Y lo entregó a sus discípulos y les dijo: tomad esto y repartirlo entre... me equivoqué, es el versículo 19 diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y se está refiriendo el Señor a su sufrimiento, a que Él tenía que padecer, tal y como lo había dicho Isaías en el capítulo 53 del libro de Isaías, que Él iba a hacer ¿qué cosa? Molido, herido, triturado. Y Él padeció. Así que les está diciendo a sus discípulos: miren, siempre que ustedes tomen de este pan, recuerden que yo fui molido por sus pecados. Recuerden que yo fui triturado por sus transgresiones. Recuerden que yo sufrí por ustedes. Siempre que ustedes tomen de este pan, recuerden que yo entregué mi vida por ustedes. Y eso tiene que ponerme un stop en mi vida. Cuando yo tomo ese pan, tengo que recordar que Jesús experimentó el más terrible dolor, el más terrible padecimiento, para que yo no padeciera la muerte eterna. Oh, cuánto nos amó el Señor. Cuánto me amó Jesús, que siendo inocente fue quebrado y triturado y fue herido por mis rebeliones. Cuánto me amó el Señor. Así que Él dice: recuerden esto, haced esto en memoria de mí. Y cuando la Escritura dice haced memoria, ese verbo es bien interesante, porque no es simplemente recordarlo. Ese verbo me lleva a recordarlo para meditarlo. O sea, no es simplemente decir: sí, yo recuerdo que Jesús murió por nosotros. No, espéreme. Recuérdelo para que lo medite. Medita vuestros caminos, dice la Escritura. Meditad acerca de vuestros caminos. Así que no es simplemente una liturgia de comernos el pan, dar gracias y echárnoslo a la boca. No,
tengo yo que hacer una introspección. Tengo yo que meditar mis caminos. Tengo yo que confrontarme en aquello que la persona que está a mi lado ignora acerca de mí. Un predicador alguna vez decía: la gente habla muy mal de mí, y si me conocieran hablarían peor. Medite sus caminos. Medite, porque para eso es el pan de la cena del Señor, para que usted y yo meditemos respecto de nosotros mismos, ¿verdad? Me voy a devolver un poquito en la lectura hasta el versículo 17. Y en el versículo 17 se nos informa que Jesús tomó la copa. Pero en el versículo 20 también se nos dice que de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Así que en la cena habían varios momentos en los que se tomaba la copa. Bueno, yo voy a usar esto. Y alguien dirá: se le está como yendo la mano con el vino. Y no, los judíos veían la embriaguez como algo muy malo. Y Jesús no era un borracho, como dicen por ahí. Culturalmente, la embriaguez para los judíos era algo no muy apreciable. Ellos detestaban la embriaguez, y lo que hacían era tomar vino tinto y lo disolvían en agua. Así que ese vino solamente pintaba un poco, pero de ninguna manera vaya a pensar que es que ellos estaban echando su, ¿cómo se dice? No tienen ni la más mínima intención de embriagarse. Están tomando la copa, y es una partecita de vino, normalmente por 3/4 partes de agua. Y habían varios momentos en los que se tomaba la copa pascual. Para los tiempos de Jesús, la copa pascual se tomaba en 4 momentos. El Evangelio nos narra al menos 2 de ellos. Y me puse a investigar, y yo, pues tan charro, porque se tomaban 4 copas. Y esas 4 copas era para hacer memoria de las promesas que Dios hizo en Éxodo capítulo 12. Y esas 4 promesas, número 1 es: os sacaré de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Esa es la primera. Así que ellos recordaban que Dios los había sacado. ¿Qué especial es? Una copita. Esta copa es para recordar que Dios me sacó de esclavitud. ¿De acuerdo? La siguiente copa era para recordar la siguiente. Dice el Señor: os libraré. Así que Jesús tomó la copa y dijo: recuerden quién los libró. Quién libró a sus antepasados de la esclavitud. Fue el Señor quien los libró. Y yo le pregunto algo. Recuerde siempre, ¿usted lo recuerda siempre que toma la copa? ¿Recuerda que usted fue sacado del reino de las tinieblas? ¿Recuerda que usted fue trasplantado? Ese verbo significa trasplantar. Arrancado del reino de las tinieblas y fue llevado al reino del amado Hijo de Jesucristo. ¿Recuerda que Dios lo libró de su vana manera de vivir? Eso lo dice el apóstol Pedro, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, que no fuimos comprados con algo perecedero, con la plata o como el oro, sino que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Jesucristo, como un cordero sin mancha. La tercera copa que ellos tomaban, lo tengo por aquí anotadito. Esa copa es de una palabra bien especial. El Señor dice: os redimiré. ¿Sabe usted qué es la redención? Es una compra. Usted fue comprado por la sangre de Cristo. Así que algo que yo debo recordar siempre que tomo la cena es que yo no soy mío, porque Cristo me compró y yo le pertenezco.
Y eso lo es todo. Solo hay dos maneras en las que el ser humano puede vivir. El ser humano puede vivir para sí mismo y perderlo todo, o puede vivir para Cristo y ganar a Cristo y ser hallado en Cristo, escondido en Cristo y vivir en Cristo. Y esa promesa de redención se recordaba con la tercera copa y decía el Señor: os redimiré. Y la cuarta copa significaba la cuarta promesa, y esa promesa es: los tomaré como mi pueblo. Ustedes no son pueblo, pero ahora son mi pueblo. Y yo voy a hacer de ustedes el pueblo que prometí a Abraham. Yo le dije a Abraham que iba a ser un pueblo multitudinario, incontable como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, y que ese pueblo iba a ser para mí. De manera que cuando usted toma el vino, recuerde esas cosas. Fue sacado del reino de las tinieblas, fue librado de su vana manera de vivir, del pecado, fue redimido por Cristo y ahora es el pueblo de Dios. Y esto no es poco. Y Jesús toma esa copa y les dice: miren, este es mi pacto. Versículo 20. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y es que en Hebreos capítulo 9 versículo 22, voy a pedir el favor de que me lo proyecten. Hebreos 9, 22 nos dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay remisión de pecados. Así que Jesús, en ese momento tan íntimo, tan de ellos, de tanta comunión, les está diciendo: mi sangre se va a derramar por ustedes. Y recuerden esto: se va a derramar para sacarlos de este mundo. Recuerda la oración de Jesús, dice que ellos no son del mundo. Y usted y yo no pertenecemos a este mundo, pero a veces tenemos nuestra mirada pegada a este mundo. Pero recuerde algo: usted no pertenece a este mundo. Usted y yo caminamos, como dice Hebreos, buscando una patria mejor, el reino de los cielos venidero. Y allí está nuestra nacionalidad. Usted es un ciudadano del reino de Dios. Así que todo esto, oiga, siempre es que hay cositas para recordar en la cena, ¿cierto? Siempre es que hay que recordar varias cositas. No pierda de vista esto, porque usted fue sacado, liberado, redimido y tomado como un pueblo santo para Dios. Y eso ocurre porque Cristo entregó su sangre para remisión de sus pecados y los míos. Y el pacto se efectuó con su sangre. Así que los discípulos tomaban esta copa en sus viajes misioneros y en todo lo que hacían, y tomaban esa copa y recordaban la sangre que corrió por el madero y que eran limpios por esa sangre, y tomaban la copa con gratitud. ¿Y sabe qué nos advierte la Escritura? La Escritura nos dice que no podemos andar por la vida pisoteando esa sangre, haciendo escarmiento de esa sangre. De manera que cuando tomo la copa, una vez más, tengo que pensar en mí, en lo pecador que soy y en la necesidad que tengo de arrepentirme, porque esa sangre ya fue derramada. Y Hebreos nos advierte y nos dice que no hay otro sacrificio. Ese es el sacrificio, hecho una sola vez y para siempre. De manera que tengo que tener cuidado de cómo me conduzco. Muy bien.
Las hierbas aromáticas, había olvidado mencionar, habían unas hierbas amargas. No, estaba un puntico más atrás, solo que. Y ellos comían esas hierbas, de hecho le echaban hierbas amargas a el pan. Y uno diría, pues, ¿a quién se le ocurre poner hierbas que saben maluco en una cena? Al Señor se le ocurrió, con la única intención de que ellos recordaran la amargura de su esclavitud. Que estando como esclavos del pecado, ahora vamos a la aplicación para nosotros, que nosotros siendo esclavos del pecado, solo teníamos o cosechábamos la amargura del pecado. No hay ningún pecado que engendre algo bueno. Así que no puedo conducirme por la vida diciendo, ay, tan bueno cuando yo me emborrachaba. No. El pecado es por definición maligno y el pecado es amargo. Y tengo que recordarlo. Tengo que tomar el pan y la copa y recordar que el pecado solo me trae como cosecha corrupción, amargura y destrucción. Así que cuando estoy tomando el pan y la copa, debo tener una voluntad en mi corazón, y esa voluntad es: Señor, ayúdame a alejarme del pecado que mora en mí. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? ¿Voy muy enredado? Ve, siempre es que tenemos que recordar cositas. Y lo otro que se hacía en esa escena de la Pascua era sacrificar el cordero y comerlo. Y no hubo necesidad de explicar a sus discípulos quién era el cordero, porque Jesús mismo era el cordero. En Lucas capítulo 2, vengan, leamos un par de versículos que yo normalmente leo cuando estoy reflexionando acerca de esto. En Lucas capítulo 2, lo que les decía ahorita, no lo quiero pasar por alto, creo que tengo el tiempo suficiente para eso. Pero en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 8, se nos habla de los ángeles y los pastores. Jesús nace. Y es tan tremendo porque estos pastores se dedican a la producción de corderos para el sacrificio en la ciudad de Belén. Y los ángeles se presentan. Dice que un ángel, versículo 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vamos a leer el 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así que salieron a testificar y hablaron de la revelación que recibieron ese día y que les fue revelado. Algunos dicen, y tendremos a pensar, lo que pasa es que tenemos muchas imágenes incorrectas en nuestra mente. Algunos piensan que el pesebre es la chocita, ¿cierto? ¿A cuántos les tienen esa imagen en su cabeza? Cuando uno dice Jesús en el pesebre, entonces lo primero que uno se imagina es la chocita, ¿sí? Pero algunos estudiosos dicen que eso no era el pesebre, que el pesebre era una cuna de piedra
donde las ovejas recién paridas comían, en tiempo donde traían las ovejas al establo, pero este no era el tiempo de traer las ovejas al establo, este era el tiempo de sacar las ovejas a pastorear. Posiblemente era verano o alguna estación donde se podía hacer eso. Pero algo sí hacían los pastores con ese comedero. Como era pesado, no lo llevaban con sus rebaños, lo dejaban ahí. Pero algunos historiadores dicen que cuando nacía un cordero perfecto, ¿para qué eran los corderos perfectos? Para el sacrificio, ¿cierto? Algunos historiadores dicen que cuando nacía un cordero perfecto, para evitar que el cordero se ensuciara, lo ponían ahí. Y cuando los pastores vienen y encuentran a José y a María, ¿y qué encontraron en el pesebre? Al cordero perfecto. Y ellos lo entendieron y salieron a divulgar la noticia. Y en Juan capítulo 1 versículo 29 está hablando Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve a Jesús, ¿recuerda? ¿Y cuáles fueron sus palabras? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos los elementos de la Pascua estaban presentes. Estaba el pan sin levadura, estaba el vino, estaban las hierbas amargas. Jesús seguramente recitó Éxodo 12, cantaron los salmos que había que cantar, pero Él mismo era el Cordero. Así que cuando usted y yo tomamos la copa y el vino, tenemos que recordar que ya no tenemos que presentar un sacrificio, porque el Cordero ya fue sacrificado. Y lo que hay que hacer es tomar el sacrificio. Por eso la vida del creyente es de continuo sacrificio, es de continuo negarse a sí mismo. Y están todos los elementos allí reunidos. Y nos dice la Escritura entonces que esa fue la celebración de la última cena. Así que el Señor dice: haced esto en memoria de mí. Y si tenemos que hacer esto en memoria de Él, pues hay cosas, y ya con esto aterrizo, es mi conclusión. O sea que no podemos olvidar cosas importantes cuando estamos tomando la cena del Señor. He mencionado muchas, pero las voy a resumir así brevemente. Oiga, no puedo olvidar de dónde fui rescatado. El creyente no puede olvidar de dónde fue sacado. No puede perder de vista que fue rescatado de un mundo que va directo a la destrucción y a la condenación eterna, pero de allá nos rescató el Señor. No puedo olvidarme de lo que fui en otro tiempo. No puedo olvidarme de la vana vida que yo vivía en otro tiempo apartado del Señor, pero el Señor me libró de esa vida. Así que cuando tomo la cena tengo que dar gracias a Dios porque puso sus ojos en mí y me rescató. No olvide nunca eso. Pero cuando tome la cena tampoco puedo olvidar que que Cristo es el pan de vida que descendió del cielo. Él es la provisión por mi rescate. Y no son mis méritos, no son mis logros, no soy yo. Se trata de Él. Él es mi provisión, Él es mi rescate, en Él fui comprado, Él es mi pan de vida. Así que Él es la única provisión y fuente de vida. Pero también tengo que recordar
que así como ese pan no está leudado, tengo un compromiso con el Señor de sacar la levadura de mi vida. Todo lo malo, todo lo que me lleva a pecar, todo lo que me lleva a alejarme de Dios, tiene que ser radicalmente cortado. Y nuestras vidas tienen que ser vidas de continuo arrepentimiento. Y alguien decía, o sea que todo el tiempo tengo que estar arrepintiéndome. Sí, porque continuamente estamos pecando. El arrepentimiento tiene que ser un estilo de vida en el creyente. Tampoco puedo olvidar, en tercer lugar, que la sangre del pacto ya fue derramada. La sangre que limpia mi pecado ya fue entregada. El creyente no debe pisotear la sangre de Cristo pecando deliberadamente. Y tenemos que ser honestos. En momentos hemos meditado el pecado, hemos hecho un plan en nuestra cabeza y luego lo hemos ejecutado. Y eso es pecar deliberadamente, porque desde que lo pensamos sabíamos que estaba mal, pero aún así nos conducimos hacia allá. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Tenga temor de Dios en su corazón. Usted y yo necesitamos santificarnos. Tome la cena con esa actitud. Señor, gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Tú fuiste el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por último, algo que no puedo olvidar. Vamos a volver a Lucas 22 y con esto termino. Lucas 22. No puedo olvidar esto. Llévese esto en su corazón. Y vamos a leer el versículo 18. El versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. No olvide, mi hermano y mi hermana, que un día usted y yo tomaremos la cena con Él. Y Cristo vuelve pronto. Un día no será un acto conmemorativo, un día no será un rito. Un día estaremos en las bodas del Cordero y tomaremos la cena con Cristo. Y esto tiene que llevarme a enfocarme en vivir una vida digna para Cristo. Gloria al Señor. Te bendecimos, Señor, en esta mañana y te damos gracias porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo, porque en tu sangre está la redención por nuestros pecados, porque tú eres la provisión por nuestro rescate y porque un día tomaremos la cena contigo.